tener la guía del Padre, poder pedirle a Él que nos ilumine, que nos ayude. Entonces, voy a hacer una pequeña retroalimentación. La siguiente. Entonces, esta es nuestra tercera clase. Es muy importante que vayamos empezando en nuestra mente a tejer un hilo. Y Dios nos va llevando, nos va colaborando en que podamos hacer unos dianoias para luego unirlos. Entonces, en esta primera clase nosotros vimos el propósito del libro, que tiene que ver con la parousia, con esa venida de Jesucristo a la tierra, y ese develar de Cristo. Y lo comparamos con nuestra esperanza, esa es la esperanza del pueblo de Israel, que Jesucristo venga en las nubes, parousia. Y lo comparamos, lo contrastamos con nuestra esperanza, que es epifaneia, que es un aparecer, un destello en gloria en los lugares celestiales. Entonces, es nuestra primera clase, totalmente diferente en estas dos esperanzas que nos separan por tiempo y por todas las promesas. La clase pasada, la segunda clase, estuvimos mirando cómo los libros que se escribieron durante Hechos, que fueron no solamente las epístolas del apóstol Pablo, sino también las epístolas apostólicas, que de los 12 apóstoles se escogieron 4, las epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, en representación de lo que Dios quería dejar. Vimos cómo estas epístolas encajaban con lo que se empieza a vislumbrar, a escribir en Apocalipsis, y son las epístolas dirigidas a las 7 iglesias o las 7 asambleas. Cómo ellos hacen un reatar, es decir, los sucesos de Hechos, los últimos acontecimientos de Hechos, están relacionados con la forma en que empieza el Apocalipsis en esas 7 iglesias. Y vimos que dentro de las mismas asambleas o iglesias están los enemigos, es decir, es ahí mismo entre los judíos y, como hoy lo vamos a ver, los prosélitos, y vamos a ver quiénes son ellos, estaban dentro de las mismas asambleas. Y realmente el amor de muchos empieza a enfriar, empiezan a suceder cosas tremendas, terribles, y por eso entonces en las epístolas de Juan, no en la Apocalipsis, sino primera, segunda y tercera de Juan, hay un llamado al amor, porque por un lado está la depravación, dejaron el primer amor que es Dios, y por supuesto ya entre ellos no había amor, entonces ese es el llamado. Y vimos que estas asambleas, se encuentran allí los falsos cristos, los falsos profetas, hay libertinaje, está la adoración a Satanás, etcétera, etcétera. Entonces, cerrando la clase, vimos que el estado que Jesucristo va a encontrar cuando venga en su parousia, va a encontrar un estado deplorable en estas iglesias, al punto que él dice que yo os vomitaré de mi boca por la degradación y por todo lo que va a haber allí, ¿sí? Y precisamente esto nos hace considerar de manera especial por qué la figura de Jesucristo en su venida, con sus ojos de fuego, con la espada en la boca, por todo la porquería espiritual que él se va a encontrar y con lo que él tiene que lidiar. Entonces, es por eso esa poderosa figura que ahora vemos en él, ya no como el Cristo aquí sacrificado,
sino ya viene como el Rey de Reyes. Bien, ahí quedamos. Hoy vamos a continuar, entonces nos vamos a ir a la profundidad, un poquito. Vamos a mirar dentro, ahora sí, el estado dentro de las asambleas o iglesias. Entonces vamos a ir y vamos a ver qué es lo que hay allí, por qué hay tanta podredumbre, por qué hay tanta depravación. Entonces nos dirigimos al versículo Apocalipsis 1:4, que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que era, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hoy entonces nos vamos a concentrar con la palabra iglesia. La palabra iglesia es la palabra griega 1577, eclesía, ¿sí? Esta palabra eclesía tiene un compuesto de ek y kaleo, ¿sí? Ek significa llamar, un llamado fuera de, ek, llamado fuera de, y kaleo, perdón, ek significa fuera o de fuera, y kaleo significa llamar, ek, fuera de, y kaleo, llamar. Entonces, un literal de esta palabra eclesía es llamado fuera de. Bien, entonces, esta misma palabra eclesía en hebreo es la palabra chahal, Q-A-H-A-L, y se traduce congregación, multitud, concurrencia. Bien, entonces, Charles Welch habla que él prefiere, él no tiene problema con la palabra iglesia o eclesía, pero resulta que esta palabra en nosotros tiene una limitación. Entonces, siempre que se piensa en una eclesía, en una iglesia como tal, nuestra mente inmediatamente se enfoca a un pequeño grupo de personas, muy seguramente a una casa específica. Entonces, él dice que prefiere que usemos el término más amplio, que es asamblea. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar de las asambleas que van a estar durante el tiempo de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es una asamblea? Es una congregación, una concurrencia, y como lo vamos a ver ahorita, no tiene que ser en un lugar específico, ¿sí? ¿Y qué va a ser allí? La asamblea, la eclesía, son los llamados por un propósito. O sea, todos los que van a componer estas asambleas han sido llamados por un propósito. Entonces vamos a ver cuál es el propósito. Entonces, las 7 asambleas del Apocalipsis son, por tanto, constituidas de creyentes, llamados por un propósito, que se hallen vivos sobre la tierra en la última semana de Daniel. A estos creyentes que estén vivos, ¿sí?, es que se dirige el libro de Apocalipsis de una manera muy particular. Ahora, todos los creyentes que se reúnan, que concurran a estas asambleas, van a tener la oportunidad de estar allí, pero cada uno va a decidir qué hacer, ¿sí? Recuerden que ahí están los vencedores. No todos van a ser vencedores. Sin embargo, todos han sido llamados, pero no todos van a ser vencedores. Entonces vamos a enfocarnos un poquito a entender el panorama de Apocalipsis. Bien, nos toca repasar un poco de geografía, porque es muy importante ubicarnos. Apocalipsis dice que es dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. Asia es un continente, entre otras, grande, pero no está dirigido a todo el continente asiático, sino se van a localizar específicamente en Asia Menor. Es muy importante tener esto en cuenta. Asia Menor, porque allí es donde se encuentra Éfeso, Esmirna, etcétera, etcétera. Entonces, ahí les dejo un mapita que sí se está viendo, donde está un mapa físico, donde tenemos la región toda de Asia Menor. Y hay un mapa un poco más grande, donde están escritas
Fíjense dónde está Jerusalén, en la parte de abajo, y en esa península grande de Asia Menor, ahí se encuentra Pérgamo, está Esmirna, Éfeso, la Odisea, ¿sí? Mileto. ¿Sí? Esa es la parte a la cual se dirige o van a estar ubicadas allí las asambleas, ¿sí? Y dice que estas 7 iglesias Apocalipsis está dirigido a esas 7 asambleas o iglesias y a todos los que vengan a estar en similar posición. Entonces recordemos que no se trata de decir es una casita que se llama Esmirna, no, es como hablando de la posición geográfica, ¿sí? Esas son las ciudades. Entonces todos los creyentes, judíos y prosélitos, que ya vamos a ver, que vayan a estar en esa región, a ellos va dirigida, digamos, la carta, ¿sí? Estas 7 asambleas se localizan en Asia, no en todo el vasto continente, sino en la porción que se denomina Asia Menor. Bien, en ese momento Éfeso era la capital o ciudad principal de toda esa región. Ahí es donde se dirige la primera carta. Bien, vamos a ser un poco más específicos. Las profecías del Antiguo Testamento están dirigidas básicamente a Babilonia, o sea, hay una relación entre toda la parte donde se encuentra Jerusalén y Babilonia, por eso también está ahí resaltado. Entonces ahora tenemos la parte de Jerusalén, la parte allá de Asia Menor y tenemos la parte de Babilonia. Todas las regiones continuas, ¿sí? O sea, toda esta parte de esta tierra tiene que ser la arena donde se van a desarrollar todas las actividades en las cuales en los últimos tiempos se van a dar. Entonces, esa va a ser como el plan alrededor de Jerusalén, Asia Menor, Babilonia. Ahí también está el mapa físico. Y por último, esto sí salió, tenemos el país en estos tiempos, ese Asia Menor se refiere a Turquía, para que nosotros nos ubiquemos específicamente. Entonces, miren, acá está la conclusión o la parte importante. Las 7 iglesias en Asia son representativas del estado mundial que imperará en la iglesia. Entonces, Dios, recordemos, es muy importante saber que tomar una muestra significa que tiene las mismas características. Cuando vamos a tomarnos una muestra de sangre, ahí sale todo lo que se necesita saber. De la misma manera, Dios no tiene que trabajar con todo el planeta, con todo el mundo, sino específicamente Él toma estas iglesias que van a representar al estado, digamos, espiritual de las iglesias en los últimos días y más específicamente de los judíos. Ellas son las que representan todo. Dice, aunque sean muy específicas con sus nombres, es debido al lugar geográfico, ¿sí? Ellas muestran el carácter de todos los creyentes que haya sobre la tierra. Entonces, específicamente ahí va a haber una muestra como del comportamiento de los creyentes que haya en ese momento sobre la tierra. Los llamados serán una gran parte judíos, por supuesto los que se encuentran en la dispersión. Entonces fíjense que a un lado está Jerusalén y donde estuvo la tierra prometida, pero como ellos fueron sacados de ahí y llevados a dispersarse, justamente allá en esa parte de Asia Menor es donde se encuentran muchos de los judíos. Pero además también se encuentran los prosélitos. Recordemos que los prosélitos son estos creyentes que se unieron a la esperanza de Israel, o sea, son los creyentes que creen en la esperanza de tesalonicenses y corintios, ¿sí se acuerdan? Y todos los que, es decir, los que en este momento crean, esa esperanza a ellos va a estar dirigida. ¿Alguien dice algo? ¿Alguien necesita algo? Ok, dice, estas epístolas son escritas a las asambleas en general. Entonces, es muy importante entender que aunque cada epístola está dirigida a una iglesia o a una asamblea, a una eclesía,
van para todas, ¿sí? Está dirigida a una, pero es para todas en ese momento. Por eso, por ejemplo, en Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Sin importar que en un determinado momento le coloque nombre, Éfeso, Esmirna, Laodicea, van para todas. Todas van a necesitar escuchar el mensaje que está escrito. Bien, más adentro, vamos a mirar cuál es la situación espiritual. Entonces, aquí hay 3 iglesias, que son las iglesias de Éfeso, de Pérgamo y de Tiatira, que hablan de unas doctrinas específicas. Se habla de la doctrina de los Nicolaitas, de la doctrina de Balaam y de la doctrina de Jezabel, ¿sí? Y estas doctrinas son las que tienen a estas iglesias realmente en podredumbre. En Éfeso dice en Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En la iglesia de Pérgamo dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. En la iglesia de Tiatira, dice en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy nos vamos a centrar qué significan o de dónde vienen estas doctrinas, que inclusive se han nombrado en el Antiguo Testamento, pero van, en el Antiguo Testamento podría decirse que fueron el tipo, y allá en el Apocalipsis van a ser el antetipo. Bien, iniciemos con la doctrina de Balaam. Balaam, ahí me faltó una Balaam. Dice, el apóstol Pedro explica que el pecado de Balaam fue amar el premio de la maldad. Dice 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto era precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Pérgamo. Dice, los que mantienen la doctrina de Balaam. Y podría considerarse que la doctrina de Balaam se refiere a la voz de un profeta o líder que aconseja el pecado porque recibirá recompensa. Esta idea hay que tenerla ahí. Hay que considerar que la doctrina de Balaam se refiere a la voz de un profeta o líder que aconseja el pecado porque sabe que va a recibir recompensa a cambio. Entonces, adentrémonos en el Antiguo Testamento. Ustedes tienen la Biblia, yo voy a leer, pues porque no podemos leer todo, entonces yo leo las cosas más importantes para que vayamos tejiendo la historia de Balaam. Ubiquémonos, por favor, en Números 22:1. Miremos rápidamente qué estaba sucediendo. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. 3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces él va a una montaña y ve, son aproximadamente 6-7 millones de israelitas, y él entonces tiene mucho temor, pues son muchos, y dice, bueno, no son demasiados. Y dice este rey, Balac, por tanto envió mensajeros a Balaam. En ese momento Balaam era el profeta de Dios, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo.
porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo fuera de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces Balac reconocía la autoridad del profeta Balaam. 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, ahí por favor subrayen, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Entonces, versículo 9 dice, y vino Dios, o sea, Balaam fue y consultó a Dios, mira que este Balac me está diciendo que maldiga al pueblo de Israel. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Esa fue la palabra de Dios. Cuando Dios le pregunta a Balaam, ¿qué varones son estos que están contigo? Creo que Dios sabría quiénes eran, ¿cierto? Sin embargo, él le pregunta, ¿sí? Para ver qué le responde Balaam. Y la pregunta si sabía que estos hombres, Balaam dice que él no sabía quiénes eran, pero por supuesto que él intuía, Balaam, que eran hombres malvados que venían con un propósito, ¿sí? Pero Balaam se quedó como callado. Él entendía toda la situación, Dios le dice, pero tú sabes quiénes son esos hombres, y él dice, no, más o menos, más o menos. Bien, la respuesta de Dios fue clara y específica. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Saltemos al 22:16. Bien, esto se repite en 3 ocasiones. Vuelve Balac a insistir que Balaam le maldiga al pueblo. Números 26:16. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer otra cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Entonces, Balaam de todas maneras insiste en que va a volver a decirle a Dios a ver qué opina. Ya había escuchado la respuesta, ¿sí? Y él dice, bueno, voy a preguntar por si al caso, pues Dios ha decidido cambiar su voluntad. Pues esa era su esperanza, ¿cierto? Que Dios le dijera, bueno, sí, vaya y maldiga al pueblo, pero vamos a ver qué pasó. Versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dije, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. O sea, esta vez fue y Balaam le dijo y Dios le dijo, bueno, levántate y ve con ellos. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Entonces, aquí hay algo. Se podría considerar que Dios no cambió su voluntad porque Dios ya le había dicho, no vayas, no maldigas al pueblo. Él ya le había claramente declarado y Balaam repetidamente le había rechazado la palabra, lo que Dios dicho. Ahora Dios estaría dispuesto a revelar a Balaam la maldad que había en su corazón. O sea, él quería ir y que entonces Dios le dijo, ¿quiere ir? Vaya. Y vamos a ver qué pasó. Pero Dios no era que hubiera cambiado su voluntad, ni que estuviera de acuerdo, sino que en vista de que no quería hacer caso el profeta, entonces le dijo, ¿quiere ir con ellos? Vaya. Sin embargo, miren lo que pasó, 22-23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo.
Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. 26. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Viendo el asna, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado 3 veces? Versículo 29. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. 30. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer algo así contigo? Y él respondió: no. Entonces, aquí está sucediendo una situación muy inesperada. O sea, el profeta, viendo que un asna le está hablando con voz, o sea, él no intenta enterarse qué era todo lo que estaba pasando. El asna vio al ángel de Jehová. Aquí se está considerando que el asna fue más perceptiva espiritualmente que el profeta, ¿sí? O sea, es lo que Dios quiere mostrarle, que él, siendo profeta, su mente seguramente iba en otra cosa. El asna no tenía ni los dones espirituales que Balaam tenía por ser profeta, pero sí un corazón y un caminar desobediente. Eso sí tenía Balaam. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, le tocó a Dios, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Ahí está la razón. Dios tuvo que hacer todo eso para mostrarle a Balaán cuál era su corazón, porque Balaán, él no, y no, y no. Dios le muestra. Bien, en 34, entonces Balaán dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Labán: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaán fue con los príncipes de Balac. Listo. Aquí, el camino de Balaán era perverso. Recordemos que Dios conoce las intenciones del corazón. Él en ese momento dice: he pecado. Esto suena suficientemente humilde, pero era obvio y fácil de decir en aquel momento, pues cuando el ángel del Señor se para adelante con una espada desnuda en la mano, pues uno pues en ese momento dice: uy, sí, he pecado. Bien. Sigue la historia y efectivamente otra vez vuelve a encontrarse con Balac, y vuelve por tercera vez. Números 23:11 dice: entonces Balac dijo a Balaán: ¿qué me has hecho? Te he traído aquí para que maldigas mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Entonces iba Balaán y hablaba las palabras, pero eran puras bendiciones para el pueblo de Israel. Sigue la historia, ustedes la pueden leer. Números 24:10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaán, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Versículo 11. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría más, no, que te honraría más. He aquí que Jehová te ha privado de honra. O sea, él estaba diciendo: mire, yo tengo todas estas cosas para darte, dádivas, presentes, pero Jehová no ha querido que yo te las dé, más o menos. Bien, entonces, recapitulando, el rey Moab mandó a contratar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, a quien él veía como una amenaza. ¿Sí? Ese es el contexto. Al principio Balaam no aceptó la propuesta de Moab, porque Dios le había revelado que Israel era un pueblo bendito por Dios. La palabra de Dios es clara al decir que la maldición no viene sin causa. Entonces, como Balaam era un profeta, él sabía esto.
que la maldición no viene si no hay una causa. Eso está escrito en Proverbios 26, 2, parte B. Y que la bendición es por obediencia. Entonces, cuando uno es obediente, recibe bendición. Cuando uno es desobediente, la consecuencia es maldición. Esto está escrito en Deuteronomio 28:1. Entonces, que la bendición es por obediencia. Y en Deuteronomio 28:15, que la maldición es por desobediencia. ¿Por qué decimos esto? Porque Balaam conocía este principio, que si ellos eran obedientes, eran benditos, y si eran desobedientes, eran malditos. Y él aprovechó este principio para su beneficio. Fíjense que Dios no le permitió maldecir a Israel, pero miren lo que pasó. Dice, a pesar de la negativa de los moabitas, ellos siguieron insistiendo hasta presentarle una recompensa que sabían que Balaam no podía resistir. Balaam fue tentado por la oferta y accedió, pero dando la advertencia de que no podía hacer nada que Dios no le permitiera. En 3 ocasiones Balaam intentó maldecir a Israel, pero no lo logró. Ahora, ¿por qué no podía maldecir al pueblo? No era porque el pueblo fuera perfecto, sino lo que sucedía era que cuando los israelitas alguno pecaba, de inmediato se arrepentía y el pecado era cubierto por la propiciación. O sea, ellos hacían su expiación y era sacado del campamento, lo que tuvieran que hacer. Entonces, ellos estaban sin pecado en ese momento, por lo tanto, no podía alcanzarlos la maldición. Bien, entonces, ¿qué hizo Balaam y por qué imagínense que él trasciende hasta el tiempo futuro? Entonces, él utilizó el principio de hacer caer en pecado a los del pueblo de Israel para que les cayera la maldición, ¿sí? Ya que Jehová no, por medio de Dios y las visiones y todo lo que le ha revelado, Dios no le permitió maldecirlos, pero si ellos pecaban, vendría maldición sobre ellos. Entonces miren lo que hizo. En Números 25:1. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse, es decir, a fornicar con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. 3. Así Israel se unió a Baal de Beor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Entonces, bueno, aquí lo vamos a ver en Números 31:15. ¿Cómo sabemos que fue Balaam el que ocasionó esto? La palabra lo dice. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Más adelante, este pueblo de Moab es arrasado, bueno, Dios les da la orden y efectivamente ahí confiesa que Balaam fue el que aconsejó traer a las hijas para que ellos fornicaran y así hacerlos pecar y entrar a maldición. Pero miren lo que le pasó a Balaam en Números 31:8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Keben, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. O sea, él cayó ahí en esa matanza. Esto fue lo que Balaam hizo. Él por recompensa hizo pecar al pueblo de Israel de una manera que fue fornicar con otros dioses, donde ellos comían y lo sacrificaban a los dioses. Bien, en Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? Entonces, esa doctrina lo que hace es que los líderes permiten, ¿sí?, que la gente peque
a cambio de recibir dádivas, que fue lo que hizo Balaán. Él, por recibir lo que le iban a dar, entonces él no le importó hacer pecar al pueblo. A través del consejo de Balaam, Israel fue atrapado e introducido en la peor forma de idolatría de los madianitas, cuando Israel se juntó y se puso debajo de Baal peor. En Pérgamo, el camino de Balaam tendrá su contraparte en un día futuro y será una idolatría más perversa que aquella de Baal peor, la que estará sobre la tierra. Entonces, más adelante esta idolatría por la cual pecó el pueblo de Israel va a ser mucho más intensa en estas iglesias, ¿sí? Van a tener sus ídolos, van a comer lo sacrificado. Entonces, por eso se dice que Balaán es como el tipo, ¿sí? Y el antetipo será en estas iglesias futuras. Está claro, por tanto, que esta especial forma de idolatría conectada con el consejo de Balaán está referida en Apocalipsis 2:14 y será recibida en el periodo descrito en el Apocalipsis. De la misma manera que sobre este gran mal juicio especial de la espada fue enviado y ejecutado. Bueno, aquí esto habla de los juicios, ¿sí? De los juicios que van a tenerse más adelante por la espada aguda. Bien, listo. Esto fue lo que tiene que ver con la doctrina de Balaam. Vamos ahora a mirar la de Jezabel. Bueno, aquí tengo que decirles algo. La de Jezabel fue peor que la de Balaam. Bien, vamos a ubicarnos por favor en Primera de Reyes 16:29. Entonces, ¿quién fue Jezabel? Fue primero que todo una hija de un sacerdote, de un rey de Tiro. Imagínense, de Tiro, ¿se acuerdan de dónde era el rey de Tiro? Y ella no era israelita, se casó con Acab, y Acab era un rey de Israel para ratificar una alianza entre Tiro e Israel, mediante la cual Omri, padre de Acab, trató de equilibrar la hostilidad de Damasco hacia Israel. Entonces, este fue un matrimonio arreglado, ¿sí? Porque beneficiaba a las dos ciudades. Pero recordemos que Israel tenía su línea, o sea, la idea era que, lo ideal era que los reyes de Israel buscaran entre las mujeres de Israel sus esposas, pero no, este matrimonio lo arregla el padre por cuestiones políticas y económicas. Y dice en Primera de Reyes 16:29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí, mire, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, si los anteriores algunos habían sido malos, este fue la tapa. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Eadbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense que él, siendo un israelita, un rey que tenía, mejor dicho, a Dios se supone, en una línea sanguínea, él va y adora a los Baales, ¿sí? Les sirve. Y además de eso, dice en el versículo 32, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, aparte de todo, trajo a la tierra, ¿sí? Que era del pueblo de Dios, el Baal, y le edificó un templo. 33. Hizo también acá una imagen de acera, o sea, no se conformó solamente con Baal, sino que también trajo la imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que eran la pareja perfecta. Ella era total adoradora, hija de Satanás, y él la secundaba y le hizo todos los templos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el séquito de Jezabel solamente eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. O sea, esos era lo que la rodeaban a ella.
Dice en Primera de Reyes 18:19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea, ella era quien los mantenía. Listo, Primera de Reyes 18:4 dice que esta mujer Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Dice en Primera de Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó, bueno, entonces hubo otro hombre que intervino, dice, versículo 13, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Imagínense lo que tenían que hacer para que Jezabel no encontrara a los profetas de Israel. Entonces, los profetas de Jezabel, que eran los de Baal, se enfrentaron con el profeta de Dios, Elías. Entonces, ya había acabado con todos y quedaba solo el profeta Elías, uno. Y se enfrentaron en igualdad de condiciones. Esto trajo conflicto entre Jezabel y Elías. Se produjo una batalla en el Monte Carmelo en la que Dios triunfó ampliamente. Entonces, ¿qué sucedió? El profeta Elías, invitó a todos los profetas de Jezabel a que sacrificaran un buey, y el que lograra hacer el sacrificio, entonces el pueblo creería en él. Esa es una historia larga. Entonces, en 1 Reyes 18:19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces era como disparejo. Bien, ¿qué sucedió acá? Entonces, ellos preparan el holocausto y realmente el único, por supuesto, que logra prender el holocausto es Elías. Los otros duraron grite y grite a Baal que por favor consumiera el fuego y no lo logró. Entonces, ¿qué sucedió acá? Versículo 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 40. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Imagínense cómo se puso Jezabel cuando le mataron todos sus profetas. Entonces, ella no era cualquier perita en dulce, tenía un carácter fuerte, dominante. Una vez vio que pasó esto, pues ella se fue y amenazó a Elías. En Primera de Reyes 9:1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, lo voy a matar. 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue, o sea, Elías, ¿no?, para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está junto a Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel, eso le estaba diciendo Dios, o sea, ahí hay una charla entre Elías y Dios le dice, Elías le está diciendo a Dios que solamente ha quedado él, lo están persiguiendo para matarlo. Y Dios le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, el pueblo de Israel era aproximadamente de 7 millones y solo quedan 7,000 fieles. Estos son el remanente, el resto fueron desviados por Jezabel.
Esto tiene que ver con el estado de las iglesias en el último tiempo. Esto mismo se va a repetir. Recordemos que allá van a estar los vencedores y que muchos van a ser engañados, así como en este tiempo. Bien, ahí está la profecía de cómo muere, cómo va a morir Jezabel y luego el cumplimiento. De ella no quedó ni el rastro, entonces la dejo ahí para que la lean. Bien, nos queda una doctrina más, que es la doctrina de los Nicolaitas. Entonces ya tenemos la doctrina de Balaam, que es hacer pecar al pueblo por ganancia. Tenemos la doctrina de Jezabel, que era adoración a Satanás a través de Baal, hacer comer de los sacrificados a los ídolos, ellos comían todas las bajezas, Acab con su adoración, Acera, Baal, bueno. Y por último, a las asambleas se les habla acerca de la doctrina de los Nicolaitas. Dice en Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, los Nicolaitas no aparecen en ninguna otra parte más de las Escrituras. O sea, ellos no se encuentran ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en los Hechos, solamente son nombrados en esta parte de las asambleas a las iglesias. Entonces, no se sabe cuál es su doctrina, pero lo que sí dice la palabra es que Dios aborrece la doctrina de los Nicolaitas. Bien, vamos a hacer solo una consideración, pero aquí empieza la parte interesante. Welsh solo hace una consideración acerca de los Nicolaitas. Bien, Nicolaita viene de la palabra griega 35-31, Nicolaites, ¿sí? Esta palabra Nicolaite está compuesta de dos partes, una Nikos y la otra Laos. La palabra Nikos significa conquista, triunfo, victoria. Y la palabra Laos significa pueblo. Un literal sería victorioso sobre el pueblo. A grandes, o sea, viendo las definiciones de las letras como tal, los Nicolaitas, ¿sí?, traducen de alguna forma victorioso sobre el pueblo. Ahora vamos a comparar, porque en estas iglesias combinaban la doctrina de los Nicolaitas con la doctrina de Balaam. Bien, la palabra Balaam es de origen hebreo y es símbolo del maestro falso. De hecho, proviene de la palabra Baal, que es señor, ¿sí? Y de una parte, el nombre Belú, que significa, dio lugar al verbo gobernar. Entonces, Welsh considera que la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas tienen una conexión. Por un lado, Balaam significa señor del pueblo y por otro, Nicolaos, conquistador del pueblo. Bien, se podría considerar que la doctrina de Balaam, que se encuentra en el Antiguo Testamento, es el tipo, y que la doctrina de los Nicolaitas es el antetipo, ¿sí? Ahora, esa doctrina de Balaam, que fue escrita ya en el Nuevo Testamento, perdón, en el Apocalipsis, tiene que ver, la doctrina de Balaam tiene que ver con la apostasía, o con el hecho de que los creyentes abandonaron, rechazaron la fe, ¿sí? Entonces, señor del pueblo y conquistador del pueblo, dice Welsh que puede referirse una en tipo y la otra en antetipo. El tipo sería la doctrina de Balaam y el cumplimiento, o sea, el hacer pecar por ganancia, esa va a ser la conquista, y ya vamos a ver de quién. ¿Quién va a conquistar el pueblo y quién va a ser el señor del pueblo? Bien, dejo ahí porque eso lo deja a consideración.
Aquí hay una diapositiva donde está quién es Baal, quién era para ellos considerados, eso es algo más histórico. Bien, ahora, esta es la última parte donde ya vamos a unir todas estas doctrinas y vamos a ponernos en contexto. Entonces, por favor, pensemos en las epístolas que están dirigidas a esas asambleas que van a ser representación del estado de las iglesias en el mundo. Ellas lo están representando. Bien, primera idea. Estas asambleas son la plataforma para establecer el gobierno del anticristo. Por favor, recordemos que son 7 años. En los primeros 3 años y medio, recordemos que lo que va a hacer, en esos 3 primeros años y medio, va a gobernar el anticristo. ¿Se acuerdan de eso? Pero la plataforma que va desde donde va a ser lanzado el anticristo van a ser estas asambleas. Ellas muestran la degradación espiritual, ¿sí?, que finalmente va a conducir hacia el pacto que van a hacer entre Israel y el anticristo. Otra vez, recordemos que durante los 3 primeros años y medio el anticristo va a gobernar y les va a permitir a los judíos hacer sus sacrificios en la iglesia, en el templo, les va a permitir todas las cuestiones que ellos tienen en su iglesia, digámoslo así. Pero todo esto que se está viendo en la iglesia, en las asambleas, va para allá, todo, o sea, va a que sea el gobierno del anticristo, por eso él va a ser el conquistador del pueblo, el gobernador del pueblo, y lo que va a hacer es que él va a poder unir, digamos, todas las desavenencias. La plataforma de lanzamiento van a ser estas asambleas, o sea, desde ahí es donde el diablo va a tejer, digámoslo así, todas las cosas necesarias para el lanzamiento del anticristo y para que luego puedan hacer ese pacto entre judíos y anticristo, donde él les va a permitir durante 3 años y medio poder hacer sus sacrificios, sus ofrendas. Recuerdan que a los 3 años y medio es que él ya no permite más sacrificio, ahí se detienen las cosas. Entonces, aquí todo se está gestando, todo, el tener las doctrinas de ellos, etcétera. Entonces, dentro de las asambleas está puesto en marcha un movimiento. Obviamente esto está puesto por el diablo para promover el pacto entre Israel y el anticristo. Para eso es que el diablo introduce cizaña en las asambleas, inicialmente en Pérgamo y Tiatira, las cuales utilizan las doctrinas de Balaán, Jezabel y los Nicolaitas. Entonces, él empieza, ¿sí?, con estas doctrinas, el diablo, ¿sí?, empieza a diluir la verdad, todas las cosas que empiezan a suceder de una manera tremenda a través de la fornicación espiritual, de la idolatría. Acuérdense que eso fue lo que introdujo Balaam, ¿sí?, el pecado para obtener ganancia. Y eso es lo que hay en esas iglesias. Entonces dice, por lo tanto, ese es el estado depravado que hay dentro de las iglesias. Practican una libertad de Cristo, entre comillas, para consumir lo ofrecido a los ídolos, hacer actos inmorales como paganos, fornicación, líderes que reciben recompensas a cambio de aconsejar al pecado. Entonces, ahora no nos vayamos al futuro, parémonos en las iglesias de hoy, hoy, exactamente lo mismo. Inclusive, pues, el mismo Papa está diciendo que tranquilos, que la iglesia permite todo,
¿sí? O sea, que ya no hay problema con que cada uno elija lo que quiera hacer, ¿sí? Hoy, ¿cuántos pastores, líderes de iglesias poderosísimas hacen pecar a la gente diciéndoles mentiras, cizañas de que siembre 1.000.000, siembre 2.000.000 y que Dios le va a prosperar y le va a abundar? Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir ganancia. Entonces, nosotros al día de hoy estamos viendo esto. En aquella época que no es tampoco, más adelante esto se va a ver más intensamente, pero recordemos que hay una ceguera espiritual, ¿sí? O sea, estamos en un contexto que la gente no puede ver, no, ellos no pueden entender, ¿sí? Que el hecho de fornicar espiritualmente para Dios es abominación, ¿sí? El hecho de decir que Dios no vino en carne son los falsos cristos, ¿sí? Lo que hemos estudiado, que las iglesias están permeadas por todo tipo, de ahí es que van a salir los falsos cristos, no van a salir del mundo, de las iglesias, de los mismos judíos. Bien, dentro de estas iglesias se lleva a cabo un intento para poner sobre ellos una orden de falsos apóstoles. Entonces introducen a las iglesias diciendo que yo soy el apóstol y yo soy... Eso también pasa en estos tiempos. Todos quieren ser apóstoles, cuando realmente los apostolados ya no existen. Y esos son las cizañas que empieza a lanzar el adversario. Fíjense que en Éfeso dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, esas son cizañas que empieza a colocar el adversario en las iglesias. Entonces, monta unos falsos apóstoles, pero digamos en el caso de Éfeso, ellos se dan cuenta que no son apóstoles. ¿Qué hace Satanás? Otra vez recurre a cosas más rastreras, y es que ya no dice que mete apóstoles, sino ahora mete gente que dice ser judía y no lo son, como pasa en la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Dice en Apocalipsis 2:9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo mismo en la iglesia de Filadelfia. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Y cuál es el propósito del diablo de meter todos esos falsos judíos que no lo son? Tomar, como ya son tantos, ¿sí? Dice, aquellos que dijeron ser apóstoles y no lo eran, son reemplazados por los que dicen ser judíos y no lo son. El propósito es diluir al fiel entre el gran número de falsos profesantes. Entonces ya el que es fiel ya no sabe en quién confiar, porque unos dicen ser y no son, que son apóstoles y no son, los otros dicen que son judíos y no lo son. Entonces ahí está el vencedor. Fíjense que cada iglesia tiene las palabras de Dios para alentarlo, ¿sí? Para decirle que tranquilo, ahí está el énfasis. Entonces hay una decadencia tremenda. Todo esto está enmarcado dentro de la corrupción moral, dentro de la depravación, hasta el punto que el Señor Jesucristo dice, para ser vomitados, ¿sí? Le producen eso de la corrupción que hay. Por supuesto, detrás está el adversario. Entonces, a pesar de toda esta depravación, ahí no está el énfasis de lo que Dios quiere decir, sino está en los avisos que Dios les está dando a los vencedores. Entonces, por eso dice, cuidado, ahí está la doctrina de los nicolaitas, cuidado, ahí está la doctrina de Baal, cuidado, ¿sí? No vayas, no vayas, no comas de lo sacrificado a lo ídolo, cuidado con los falsos profetas, con los falsos apóstoles. Ese es el énfasis. La depravación va a estar, pero Dios con sus avisos lo que hace es cuidar y darle ánimo al remanente, es decir, a esos vencedores. Entonces, todas las epístolas
apostólicas, recordemos Juan, Judas, hablan de lo que va a ser más adelante, ¿sí? De la depravación y de las doctrinas que vienen. Por eso, entonces, estos creyentes, estos vencedores tienen que estar atentos a todas estas cosas que van a suceder en ese momento. Entonces, esa es la situación espiritual de las iglesias en ese tiempo. Que Dios los bendiga. Bueno, listo. Juan se conectó. Entonces, Juan, tienes la palabra, por favor. Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches, que no nos habíamos saludado. No nos habíamos saludado porque yo tuve inmensos problemas para conectarme. Y gracias a Dios me lo ha permitido para escucharte esta última parte. Bueno, unas buenas noches para todos. Una bendición, como siempre, estar juntos. Es interesantísimo y parece realmente todo esto que yo escuché. Yo me conecté más o menos a la 1:30 aquí de la noche, por tanto hace ahora como 3/4 de hora. Y escuchando a Amparo, pues me viene la idea todo del Antiguo Testamento. Es decir, muy pocos son los que literalmente creen en la historia de Balaam, en la historia de que Dios utilizó a un burro hablando. Y es genial, porque nosotros que cada vez conocemos más a Dios, para Él no hay nada imposible. Me recordaba la historia de Jonás, que también tiene mucho que ver con el Apocalipsis, de cómo lo traga un gran pez y lo lleva hasta Nínive, hasta donde el Padre quería que les profetizase, les dijese, y Nínive, por su depravación, va a ser destruida. Jonás no quiere ir, Jonás no quería ir, porque Nínive está en la parte de Irak actualmente, la confluencia de dos ríos. Era un puerto de mar muy importante, una ciudad grande de 3 días de camino, había que recorrerla. Y eran enemigos del pueblo de Israel, enemigos del imperio asirio. Y él se marcha para Tarsis. Tarsis está en España. Tarsis era lo último conocido, es decir, después de Europa no se conocía nada más. Entonces se pensaba que Tarsis era el final de la tierra. Y Jonás, desobedeciendo a Dios. ¿Y por qué desobedecía a Dios? Porque tenía un amor enorme por Israel, por su pueblo. Y los de Nínive, que Nínive significa, el significado es la madre de las diosas, la madre de las diosas. Y si vais a la historia de Nínive, del imperio asirio, que se localizaba allí, en esa capital, era la capital, era lo más cruel que te puedes imaginar. Ellos utilizaban la crueldad para que nadie se rebelase contra ellos, es decir, empalaban a sus prisioneros, les quitaban la piel, además hacían que no se muriesen, que sufriesen hasta lo máximo con tal que padeciese lo máximo. Y Jonás sabía esto todo, por tanto cuando Dios le dice, y esto tiene que ver con la misericordia de nuestro Dios,
O sea que hasta el sitio más perverso de la tierra, si ellos se arrepienten, nuestro Dios los va a salvar a sí mismo. Y bueno, cuando los de Nínive vieron, como estaban al lado de las costas de estos dos ríos, algunos estarían en las playas y vieron al gran pez que sacó a Jonás de su interior, pues es por eso que lo recibieron. Uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que Nínive se arrepintiesen porque veían a un tío medio loco diciendo, oye, de aquí a 30 días Nínive va a ser destruida? Bueno, pues porque vieron aquel milagro. Y qué bonito es en los evangelios cuando los fariseos le piden señales y dice, no, señal no va a ser dada a no ser la de Jonás. O sea que estuvo 3 días y 3 noches en la sepultura, como estuvo Jonás, y vieron que salió de aquel gran pez. Por eso escucharon a Jonás. Y por eso todo Nínive se arrepintió. Imagínate, todo Nínive se arrepintió, lo cual no hizo Israel viendo que Jesucristo había resucitado. De ahí que dice que cuando sea el juicio, en el último día de Nínive, eh, va a ser más tolerable el juicio para ellos, porque Nínive se arrepintió y sin embargo Israel no se arrepintió. Escuchando todas estas cosas es muy difícil pensar a qué grado de depravación va a llegar el mundo, como vemos, es como decía Amparito, es decir, hasta a qué punto hemos llegado, de tal manera que vemos casi con normalidad pues todas las perversiones, absolutamente todas. Los gobiernos son corruptos hasta un punto inconcebible. No hay la menor misericordia por parte de las personas. El pobre sigue siendo pobre. No, no hay el mínimo de los escrúpulos en las naciones. No importa a qué grado puede llegar la depravación, los ricos serán cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Todo esto lo vemos como una cosa normal. Es impresionante cómo ha llegado a introducirse todo esto en nuestro corazón, cómo ha llegado la depravación a ser tan extrema. Ahora imaginaros esto dentro de la iglesia, es inconcebible. Es inconcebible. Sin embargo, es cierto, ya en la antigüedad se ponen los casos como Balaam. Balaam era codicioso. O sea, imagínate que llega un rey y que le dice, o sea, yo te voy a dar riquezas como tú no te imaginas. Te voy a dar todo lo que tú deseas, ¿entiendes? Y tú eres profeta, así que maldíceme a este pueblo. Y él está deseoso de hacerlo, deseoso de hacerlo. Es cierto que le dice con palabras lisonjeras, no, yo solo podré decir aquello que Dios me diga, ¿eh? Y es cierto, Dios le hacía abrir su boca y salía de él la profecía para el pueblo. Es impresionante. Pero el día siguiente decía Dios, si esta gente te viene a llamar, ve con ellos, pero solo dirás aquello que yo te diga. Y él se levantaba temprano por la mañana, queriendo ir, antes de que viniesen a buscarlo. O sea que estaba tentado con todas las cosas mundanas.
y no le importaba para nada maldecir al pueblo, tenían los mismos escrúpulos que tienen los políticos de las naciones. Y este es el estado que él se va a encontrar. Esto es junto con las depravaciones de Jezabel, es decir, que era la prostitución máxima que había, la hechicería, era hacer parte de los rituales satánicos en fin, totalmente poseída, totalmente. Y daros cuenta, o sea, Israel en esa altura se considera que serían unos 7 millones de personas. Y de hecho, 7 millones de personas donde Dios dice que solo 7.000 de ellos no habían doblado sus rodillas. Solo 7.000 de ellos no habían doblado sus rodillas. Esto es un número ínfimo. Yo te digo, yo estoy siempre pensando, Padre, ¿cómo es posible esto? Es decir, ¿cuánta paciencia tienes? No hay nadie que invoque su nombre, no hay nadie que esté glorificándote como tú mereces, como Creador. Y nosotros pensamos, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos una iglesia. ¿Qué somos nosotros? Pero es porque nunca nos enseñaron que Dios es un Dios muy individual. De verdad, Dios es Dios. Dios no quiere saber de números para nada. Imagínate 7 millones de personas que tienen esa abominación dentro de ellos. Es su propio pueblo. Pero hay 7.000 que no han doblado las rodillas, le dice él a Elías. No, no, Elías, yo tengo 7.000, yo los conozco, yo sé quién son. Bueno, pues tener por seguro que él los conoce a cada uno personalmente, que tiene esa comunión con él, esa relación con él. Para ver cómo esto todo bueno, esto es lo que estamos viendo hoy, es la depravación que va a haber dentro de la iglesia, por muy difícil que nos resulte. Ahora, si comenzamos a pensar efectivamente qué es lo que tenemos hoy en el mundo, es como un maquillaje, o sea, está todo maquillado, hay una capa que no deja ver. Esto es la ceguera del mundo, en que la corrupción es vista como normal, en que las depravaciones morales es visto como normal, en que, bueno, esto es así, y hay como una tendencia a que, o se dice, ay, en pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, como si, no, hay gente buena en el mundo, hay gente que está buscando soluciones, vamos a tener un mundo mejor, y todo esto aparte de Dios. El 666, el número de la bestia, es hombre, hombre, hombre. Y esto dentro de las iglesias no se confiesa a Dios, es el hombre, es el... No, y como si se le estuviese haciendo un servicio a nuestro Dios. Pues esto es lo que se está haciendo dentro de... No, nosotros vamos a buscar, eh, mismo los líderes que han salido de movimientos que nos decían es la palabra, es la palabra, es la palabra, pero estos líderes uh, confiesan que aquel que esté pensando en la venida de Jesucristo es un cobarde, porque Jesucristo no vendrá hasta que nosotros preparemos el camino para Él. Somos nosotros que tenemos que llevar la reconciliación del mundo. Y somos nosotros que hacemos las señales. Y somos nosotros que estamos preparando el camino para que Él venga.
Por tanto, estar a espera en este momento de la venida del Señor, y esto es una confesión que yo escuché a un gran líder, es un cobarde. Es un cobarde, porque se ha puesto, mismo dentro de las iglesias, la importancia en el hombre. Somos nosotros que hacemos. Y de hecho esto es lo que se valoriza. Esto es lo que valoriza el mundo. ¿Cuáles son tus credenciales? Si tú le dices, mira, ni yo soy nadie, ni tú eres nadie. El hombre es un ser caído, el hombre es un ser putrefacto a sí mismo. Y si no hubiese sido por la obra de Jesucristo, no valdríamos para nada y no tendríamos esperanza. Esto no lo quiere escuchar nadie. Nadie lo admite. Nadie. ¿Entiendes? Nadie. ¿Por qué? Porque aquel que se esfuerce, aquel que haga todo para un mundo mejor, hagamos un mundo mejor. Levantemos sendas para... Y no, y cada vez va más depravado. Esto es lo que digo, este es el maquillaje que está habiendo, o sea, este es la pintura que se está tejiendo y por dentro la podredumbre cada vez es peor, cada vez peor. Cada vez peor, es decir, cada vez más corrupción. Y no solo cada vez más corrupción, porque esto no ha cambiado desde que el hombre es hombre en su caída, sino que ha sido siempre igual. Pero hace como 40, 50 años atrás era muy bien distinguible, es decir, las perversiones eran perversiones, no había no había esta dualidad, no, somos normales. Yo estoy seguro que también ocurre ahí en Colombia, pero aquí en Portugal y en España y en Europa, bueno, hay un movimiento gay, hay un movimiento gay en las artes, hay un movimiento gay en la política, hay un movimiento que si tú no eres, pura y simplemente no entras. Es así mismo. Pura y simplemente no entras. Ellos están a tomar el poder en los círculos políticos, en los círculos artísticos, en los círculos culturales. Son ellos que lo tienen. Y esto que está cada vez más acepte en el mundo, esto es lo que vamos... Esto es lo que nos dice nuestro Dios que existe dentro de las iglesias. A Sebastián le tocó quedarse porque la mamá lo llamó y le dijo que eso estaba imposible, que les tocó coger la primera de mayo para llegar a la casa, porque como que ahí hubieron explosiones. Hay un micrófono abierto, por favor. Ya. Por favor, que cierren los micrófonos, por favor. Ok, no importa. Ha sido solo ahora que ha habido esta... Pero nada. Esta es la atmósfera que ha descrito y que nuestro Padre quiere que veamos por qué salen los juicios. O sea, Dios ha admitido en su gracia, por eso se llama la administración, los tratos de Dios hoy con el hombre es dejarlo a su libre albedrío, dejarlo sin excusa, sin excusa. Vosotros habéis hecho literalmente aquello que ha salido de vuestro corazón. Y a esto habéis llegado, a esta destrucción. Pero esta época de gracia, naturalmente, acaba, y por la corrupción a la cual hemos llegado, por eso él dice que sepamos las señales de los tiempos, que veamos a la higuera, que cuando ya sus hojas están tiernas, sabemos que el verano está justo a la mano. Pues claro que sí, o sea, la higuera que es representativa del pueblo de Israel. ¿Por qué la higuera? Ya os conté esto. La higuera, la vid,
y el olivo son los tres árboles. El olivo es el que da el aceite, porque Dios escogió a su pueblo Israel para que llevase el conocimiento de Dios por toda la tierra. Pero así se comportó hasta que llegamos a Hechos 28 y Dios proclama su ceguera y entonces se abre el gran misterio para los gentiles y Dios está terminando de conformar este cuerpo. Pero efectivamente este tiempo de gracia en el que Dios permite que todas las personas hagan lo que quieran sin ser responsabilizadas por esto, esto se acaba y ciertamente Dios va a abrir el juego todo y van a ver lo que es el poder del adversario en carne viva. En carne viva. Es impresionante. Lo que Dios va a hacer es dejar caer los juicios, por eso se llama, dejar caer absolutamente todo la maldad, dejar caer todo lo que ahí viene. Y precisamente porque se ha llegado al colmo. Hay muchos que preguntan por qué no ha venido Cristo ya, y en la iglesia lo que se dice es que el hombre todavía no ha llegado a ser lo suficientemente bueno para que Él venga. La respuesta es todo lo contrario. Todavía no ha llegado al colmo de su maldad para que Él venga. Esto es lo único que va a ocurrir. Va a llegar al colmo, como estamos hoy, viéndolo en todas partes. No es necesario más que coger un periódico, ver un telediario de las noticias y ver la depravación que existe continua y por todos lados. Por tanto, esto no puede llegar mucho más lejos. Para que veamos todo esto, como ya Dios lo había previsto en los profetas, me gustaría que pasases a Miqueas. Es la página 672 en vuestras Biblias. Miqueas. Es curioso que los profetas menos conocidos es en donde más claramente vemos el escenario que se va a ver en el Apocalipsis. Por eso dice Charles Welch que aquellos que estén familiarizados con los profetas del Antiguo Testamento no van a tener ninguna dificultad en reconocer los juicios cuando comencemos a abrirlos, porque hasta aquí solo hemos estado viendo el estado tan putrefacto que hay en el interior de las iglesias, que es representativo de lo que hay mundialmente. Todo esto hemos visto por los títulos que se le da a Dios, por los títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo, que no tiene que ver nada con nosotros. En ninguna parte en el Apocalipsis se le llama Padre. No es la relación de un padre con sus hijos, ni mucho menos, que es lo actual, sino que son siervos, igual que en el Antiguo Testamento con Israel, y Él es el Todopoderoso. Él es aquella figura que viene realmente con sus ojos de llama de fuego, con la espada aguda de su boca, con las piernas de bronce bruñido en el que va a pisar con solidez y con fuerza. Efectivamente, esa es la figura en que viene con sus santos millares de ángeles a la tierra para acabar con toda esta depravación y para instaurar un reino que es como Él siempre lo ha ideado y donde se va a dar este milenio, que no es el estado perfecto, es el estado donde Él va a gobernar con vara de hierro. ¿Y por qué? Porque el estado tan depravado al que estamos llegando, fíjate, está ya escrito en la palabra, en este Miqueas. Por poneros un ejemplo, yo me gustaría que leyeseis, estos son más o menos entre 3.000 a 4.000 años antes de
de Cristo, cuando sale Jezabel, cuando salen Balaam, es anterior, ¿okay? Pero va de mal a peor. Balaam, por esa ganancia deshonesta, cuando también dice Pedro, saldrán entre vosotros falsos profetas, saldrán entre vosotros falsos maestros, que por ganancia deshonesta harán mercancía de vosotros, os venderán a vosotros, o sea, imaginaros. Bueno, pues en Miqueas, si vais al capítulo 3 de Miqueas, dice, dice Dios, oíd ahora, príncipes de Jacob. Se refiere, por tanto, a los coordinadores, líderes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Muy bien. No está con los gentiles, se está refiriendo en este momento a Israel, que es exactamente con quien va a tratar también en el Apocalipsis. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No os he enseñado yo lo que es justo? ¿No os he dado yo la ley para que sepáis lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, fíjate, aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Les quitáis a vuestro pueblo. Esto es lo que va a haber. Esto es lo... Y curiosamente aquí está haciendo alusión a la crueldad de los de Nínive, a los asirios. De verdad que les quitaban la piel. Ir a internet y procurar Nínive y el imperio asirio. Se consideran los más crueles en la historia. Y es precisamente porque eran tan requintados haciendo estas barbaridades. Y esto lo hacían para infundir temor sobre los otros pueblos. Y utilizan las mismas perversiones que utilizaba el imperio asirio, pero esto dentro del pueblo de Israel, es decir, dentro de sus coordinadores, utilizan las mismas perversiones que hacía el imperio asirio. Dice, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, coméis, se utilizaban, los explotaban al máximo, y esto sí que es igual, tú no tienes prosperidad porque no das tu diezmo, ¿me entiendes? Tú no das, dar es igual a recibir, ¿entiendes? Tú tienes enfermedades en tu vida, tú no das lo suficiente, porque si no Dios te va a bendecir inmenso, ¿okay? Coméis la carne, ¿entiendes? Esto es, explotáis a los creyentes por ganancia deshonesta. Esta es la crueldad. Esta es la crueldad que vemos hoy en el mundo y que vamos a ver multiplicado en estos tiempos venideros. Asimismo, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, le quitan todo, les da igual. Asimismo, y los quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne de olla. Asimismo, así tratarán. Y así trata la iglesia. Les da igual que tú seas pobre. Es impresionante. Les da igual que tú sufras. O sea, a ti lo que te van a decir es que tienes que dárselo a ellos. Es para ellos. ¿Okay? El versículo 4, entonces clamaréis a Jehová, entonces en aquel día cuando yo deje caer mis juicios, ¿entendéis? Ahí clamaréis a Jehová y no os responderé. ¿Cómo es posible que Dios no responda a los príncipes de su pueblo? Porque han llegado a este extremo. Estos son ya los juicios cayendo. En ese día no responderé. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis
malvadas obras. Va a ser muy claro, le va a mostrar el corazón, va a enseñar efectivamente con sus juicios hasta dónde ha llegado su malvadez. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. No está hablando de incrédulos aquí, que sí, que es cierto. También el mundo, por supuesto, ha llegado a esta corrupción, pero no habíamos visto esto dentro de las iglesias. Y sin embargo, esto está escrito para el interior de los creyentes, donde hay estas cosas. Imaginaros, acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. ¿Lo estáis viendo? Esto es la doctrina de Balaam. Y claman paz, 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 vida en abundancia para todos. Esto ya está hecho. Nosotros, si no estamos prosperando, si no tienes paz, si no tienes todo lo que tú deseas, Dios quiere que seas como Salomón, que tengas muchas riquezas. Y esto es lo que le dicen a los pueblos, esto es lo que le dicen a los creyentes, paz, ¿entiendes? Y son ellos mismos objeto de miseria. Ellos dicen, proclaman paz, y son ellos mismos, por dentro están llenos de rapiña. Esto es lo que vemos, aquí lo vemos, esto es lo que iría a ocurrir en el Apocalipsis, esto es lo que está dentro de las iglesias, y es como decía Amparo, no es muy diferente de lo que hay hoy. Que claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. No, es que tú no das, tú no nos das. Así que, si tú te apartas de nosotros, Dios se va a apartar de ti. ¿No? Así mismo. Yo os juro que yo viví con este miedo, este terror, de tenía que obedecer a mi líder, fuese lo que fuese. ¿Por qué? Porque tenía en mi corazón, si tú te apartas del líder, del Dios, Dios se aparta de ti. ¿Entiendes? O sea, si tú no les das de comer, si tú no les das aquello que ellos, entonces guerra. Si tú sí haces, sí, abundancia, salud, prosperidad, todos estos eslogans con los cuales hemos sido todo permeados. Y no, luego, por eso no se va a la palabra, porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo, o sea, en cuántas tribulaciones se vio toda su vida, en necesidades, en angustias, en temores, en azotes, en cárceles. ¿Cómo se compagina eso con lo que nos enseñaron, la vida en abundancia? No se compagina para nada. Es cierto que él dice, pero de todas esas cosas me ha librado Dios. Y nos sigue librando. Solo cuando caemos en nosotros mismos y le hacemos caso a Dios de que en nosotros no hay nada de bueno, es cuando entonces vemos que la tribulación, la angustia hace parte de nuestra vida y entonces nos ponemos en sus manos y entonces confiamos literalmente en Él. Y ciertamente cuando hacemos esto somos un remanente para Él. Somos ciertamente individuos muy, muy seleccionados en el mundo. Nadie quiere oír esto, nadie, pero entenderlo bien. No está fuera de nosotros la tribulación, no está fuera de nosotros vivir con esta ansiedad de que Dios se manifieste cuanto antes, de que realmente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Entiendes? Miserable de mí. Por eso ciertamente el anhelo en nuestro corazón, en la esperanza de que llegue la epifanía cuanto antes, que aparezcamos en gloria, que seamos revestidos del poder de Dios. ¿Me entiendes? Y eso es lo que coincide con Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa os hará separar de mí, en Cristo Jesús, Señor vuestro.
Es en Cristo, en esa interior obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, por muy duro que sean los días. ¿Okay? Pero aquí es lo que vemos cuando nos ponemos en las manos de los hombres. Y los líderes y coordinadores y las jerarquías, no, ellos van a hacer guerra cuando tú no les des aquello que ellos quieren. Entonces, dice, por tanto, de los profetas se os hará noche. Por tanto, de las profecías se os hará noche. Es decir, aquellas cosas, aquellos juicios, sí que van a caer, van a recaer, se hará noche. Y oscuridad del adivinar, los adivinos, lo que dicen, que es justamente la doctrina de Jezabel, los adivinos, y sobre los profetas se pondrá el sol, será oscuro, sería un día oscuro, y el día se entenebrecerá sobre ellos. ¿Okay? Estos son los juicios cayendo, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Es impresionante. Hay un versículo en Miqueas donde dice qué es lo que espera nuestro Dios de ti, qué es lo que espera. Y él dice precisamente, dice tres cosas. Déjame ver si lo encuentro porque es precioso. Fue un gran consuelo que me dio cuando estaba leyendo esto. Cuando estaba leyendo todo esto, yo me estaba imaginando desde que somos creyentes, cómo hemos sido engañados, cómo hemos sido puestos nuestros ojos en cosas que no existían. Por eso íbamos a la palabra y no coinciden los sufrimientos que pasaban los creyentes, las tribulaciones que pasaban los creyentes aún al día de hoy, con aquello que nos profetizaban, con aquello que nos decían. Bueno, pues estos profetas realmente no tiene que venir el Apocalipsis, terminaron avergonzados. Yo no sé si habéis leído The Passing of the Patriarchs, pero es una trilogía que escribió un reverendo del Ministerio del Camino, en donde viene la gran depravación que había en su interior. The Passing of the Patriarchs se llama, el pasaje del patriarca en español. Es la gran corrupción que había dentro, que cuando para dividir la cantidad de dinero que allí había, se maltratan los unos a los otros, se inflaman de dentro, o sea, yo qué sé, fue horrible. Y había muchísima gente que amaba a Dios. Había muchos hermanos en Cristo y fue para perdición de los creyentes. Muy pocos se quedaron firmes con el Padre, muy pocos supieron decirle, yo no sé dónde voy a ir, lo único que sé es estar contigo. Muy pocos, fue impresionante, pero es cierto, no había más que corrupción en los líderes, no había más que podredumbre. Y esto es ciertamente, o sea, es necesario quitarnos esa ceguera de que nuestra vida está dependiente de cualquier otro que no sea Cristo dentro de nosotros, ¿entiendes? Y ciertamente esto es importante que lo tengamos hoy porque tiene que ver con las recompensas, tiene que ver
con nuestro Dios, con lo que Él tiene preparado y que tanto hincapié hace en todas sus escrituras. Hoy veo de suma importancia enseñar a la gente que se mantenga firme con Dios en su esperanza. Ciertamente no es como empezamos, es como acabamos. Para Dios es como acabamos. Y la única cosa que hay es tu fidelidad con tu Padre Celestial. Y de ahí no te salgas, de ahí no te salgas, porque Él va a continuar enseñándote. Él es más que poderoso para enseñarte todas sus cosas. Y bueno, le doy gracias a Dios por gente como Amparo y cómo está haciendo este estudio y enseñaros el Apocalipsis. A mí solo me cabe deciros que no es tan distinto de lo que estamos viendo hoy cuando vemos estas intenciones, estas doctrinas de Balaam, estos falsos profetas dentro de la iglesia, esta Jezabel con sus hijos, que ciertamente todo por ganancia deshonesta, todo por la fornicación, todo por la depravación máxima. Y eso dice. Y por eso es que la profecía está escrita no solo para aquel que quiere mantener esa fidelidad con el Padre. Y esto ciertamente no es distinto de nuestros días. Continúa siendo lo mismo. Cada uno de vosotros tiene el mismo espíritu y ese lo ha puesto Dios para tener esa relación vital y espiritual contigo. Por tanto, no te salgas. Solo para terminar, un minuto más, a ver si veo el versículo que él pregunta y él dice que ames la justicia. Bueno, no voy a estar aquí ahora, pero leer Miqueas hasta que lo encontréis, porque termina y que te humilles delante de él. Y es que me encantó. No sé si alguno encuentra el versículo. Juan, ¿es el capítulo 6, versículo 8? 6, 8. Me parece que del versículo que usted está hablando es ese, el 6, 8. Sí, Bueno. muy bien, eso mismo, muchas gracias. Dice, oh hombre. Y ahora, cuando dice, oh hombre, es genial, porque aquí ya no dice, oh Israel, o oh príncipes de Jacob, es bueno, oh hombre. Aquí está generalizando, es genial. Esto es importante y es sencillo. Cuando leamos la palabra, ¿a quién está? A los príncipes de Jacob. Por tanto, son a las jerarquías altas, a los pastores, a los evangelistas, a estos les está hablando. Y es así. Y aquí es, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia. Esta palabra misericordia es tan linda porque yo estaba pensando que iría a contaros un poco sobre Jonás, cómo él huye, porque no quería ir a Nínive, quería que fuesen destruidos. Pero la misericordia de nuestro Dios es a enemigos tan crueles, está deseando que se arrepientan y para no destruirlos. Y esto también lo vemos en el Apocalipsis. Esta misericordia no debe quitarse de nuestros ojos. Amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, pues yo aquí me atrevo a decir que esto lo hacemos en el orden inverso, como está aquí escrito. Primero nos humillamos. Yo solo digo, yo siempre cuento que yo solo comencé a tener esta relación maravillosa con el Padre Celestial el día que me humilló. Y fue muy claro el Padre matándome, en el sentido de
no sé, cuando ya os conté, es decir, que cuando yo estaba tan desesperado que no sabía dónde ir, cuando el Ministerio del Camino se fue por todos lados y cada uno y comenzaron a escucharse cosas tan horrorosas. ¿Dónde voy, padre? Pues o tú te manifiestas o yo me muero, yo me quiero ir a dormir, porque tú, padre, yo tengo vida eterna, así que me da igual, ya no quiero, por tanto, o tú te manifiestas. Y no se tardó el padre mucho tiempo hasta decirme, tú estás exactamente más que muerto ya. O sea, no tienes posibilidad ninguna. Y cuando te quedas, ¿pero qué es esto? Y es cierto, después comencé a ver en los verdaderos utensilios de Dios, todos confiesan el día que murieron, todos, Lutero, el doctor Bullinger, Charles Welch, todos los verdaderos hombres de Dios. Müller fue otro con los que Dios también me abrió el entendimiento acerca del... Acabó, no esperes nada de ti, literalmente. Pues para mí humillarme a ese punto fue mi liberación total. Os juro que fue mi liberación total. Porque ahí comencé a amar la misericordia de Dios. ¿Cómo es que siendo un ser tan depravado, Él manda lo mejor de sí propio para rescatarme? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Es un amor incomprensible. Pero amamos la misericordia. Literalmente amamos la misericordia que Dios tiene para un ser tan depravado que no merece nada, no merecían nada. Somos iguales que los incrédulos, somos iguales que estos creyentes que están descritos aquí en el libro de Apocalipsis. No nos distinguimos en nada. Si luce el oro por aquí, fácilmente nos inclinamos para el oro. Si las depravaciones del mundo nos llaman la atención por aquí, nos inclinamos para las depravaciones. Está dentro de nosotros. Y si el día que lo reconoces, te libertas. Te libertas. Tú dices, caramba, que ciertamente, o sea, el pecado mora en mí. Es así mismo. Por tanto, no discutimos más. Y ahí entonces es cuando vemos la gran misericordia de nuestro Dios. ¿Y cómo es posible que enviase a su Hijo Jesucristo a la muerte? De sí propio Él se hace carne y tiene esta relación con la que nos enseña nuestra relación con Dios, que no se dejaba mover por los hombres, no se dejaba, Él sabía lo que había en el corazón de los hombres, y sin embargo los ama a ese punto. Y cuando amamos entonces Él dice, ¿cómo es posible que nos ha hecho justos? Nos ha hecho justos. ¿Ves? Por eso te digo que me atrevo a decir que esto que Él nos pide, el orden es el inverso. Tú primero te humillas ante Dios y ora a Dios para que Él te lo explique. Porque ciertamente es más que claro que tu liberación vendrá el día en que te des muerta en delitos y pecados. Y ahí ciertamente se acaban los problemas de complejos de todo, porque es muy claro, o sea, no te queda un mínimo resquicio de que es así como nos lo ha dicho el Padre desde el principio. Somos una criatura caída. Esto es humillarse. Y esto no desaparece. Mi relación con Dios es siempre de debilidad. Es siempre, oh Padre, sin olvidarme nunca de cómo me has vestido de un espíritu por esta misericordia que tú tienes tan maravillosa, con la cual tengo estas benditas promesas y además me has hecho justo a tus ojos. ¿Cómo me podría yo ganar esto? Es imposible. Solo amamos la justicia que Dios nos ha dado por imputación suya, por su gracia, por su misericordia. Pero eso sí Dios quiere, que ciertamente reconozcas y te humilles en su presencia.
Esto es muy necesario para que la obra de Cristo se mantenga en nosotros. Porque si no, es el camino de Balaam. No importa, yo voy a hacer, yo voy a salir, yo voy a mejorar el mundo. Y se olvidan de Dios. Así está la iglesia, totalmente olvidada de Dios. Nosotros vamos a hacer los caminos ¿entiendes? Y esto es lo que se va a encontrar. A ese estado se va a encontrar. Lo siento si me prolongué otra vez demasiado, pero me encanta cómo Amparo está haciendo las cosas. Y os digo, hay cosas que solo nuestro Padre nos va haciendo entender cómo utilizó a un burro, cómo utilizó a un pez. Para nuestro Dios no hay nada imposible, no hay nada literalmente imposible. Y vamos a volver a su seno. Y Él ya ve toda su obra terminada, ya nos ve con Él. Y ciertamente todo esto que ahí viene, porque está llegando a su colmo, este mundo, y todo cuando Él desbloquee todos los poderes del adversario y caigan estos juicios, que entonces se pongan todos a clamar para Dios, vanse a poner todos a clamar para Dios, es así mismo. Y sin embargo, Él dice que ni así se arrepentirán de sus robos, no se arrepentirán. Solo ese remanente, solo ese pequeño número a los cuales Él escribe, manteneros firmes hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. Él dice, porque heredarás todo lo que ahí viene. Y bueno, y hasta aquí hemos visto el estado tan putrefacto en que están las iglesias, las asambleas, que son representativas. Nosotros vamos a las Escrituras y leemos Efesios, Colosenses, leemos, y sin embargo, esto es para los creyentes en todo el mundo. Bueno, pues esas asambleas son también representativas, ¿okay? Porque va a haber dispersos, va a haber prosélitos que adhieren a la esperanza de Israel. Pero ese es el estado de las asambleas. Y vamos a avanzar un poco más para adelante y vamos a ver cómo caen los juicios. Vamos a ver cómo Dios permite efectivamente que aparezcan un montón de cosas en el mundo que le van a hacer al hombre tenerse que volver para Dios, viendo su inutilidad. Bueno, lo siento si me prolongué demasiado otra vez.